¿Alguna vez te regañaron por comer manteca de cerdo con tortilla? Aquellos años 70 fueron tiempos de contradicciones en la cocina mexicana. Los doctores llegaban con sus nuevas teorías, asustando a las abuelas que habían cocinado toda la vida con ingredientes que de pronto eran veneno. Hoy vas a descubrir 22 alimentos prohibidos de los años 70, que los científicos hoy consideran geniales. Quédate hasta el final, porque hay uno que te va a sorprender por cómo pasó de villano a héroe. Huevo. Durante décadas, el huevo fue condenado al destierro de las cocinas mexicanas preocupadas por la salud. Los médicos de los años 70 insistían en que comer huevo diario era sinónimo de colesterol alto y problemas del corazón. Las señoras en los mercados de la Merced o de San Juan compraban cartones de huevo, pero solo usaban las claras para los niños. La yema, esa joya dorada llena de sabor, terminaba en el drenaje o como alimento para los perros del vecindario. En aquellos días, las revistas de salud publicaban advertencias alarmantes: no más de 2 huevos por semana, decían con tono severo. Las mamás que preparaban huevos rancheros o divorciados para el desayuno del domingo se sentían casi culpables, como si estuvieran envenenando a la familia. Hoy, la ciencia ha dado un giro completo. Estudios recientes de universidades como Harvard y la UNAM demuestran que el huevo es uno de los alimentos más completos que existen, rico en proteína de alta calidad, vitaminas del complejo B, colina para el cerebro y antioxidantes que protegen la vista. El temido colesterol de la yema resultó ser menos dañino de lo que se creía, e incluso puede ayudar a regular el colesterol bueno en el cuerpo. Aquel huevo con frijoles y salsa que tanto nos gustaba de niños, resulta que era puro alimento de verdad. Manteca. En las cocinas de los 70, la manteca de cerdo reinaba absoluta. Se usaba para freír los frijoles, preparar las tortillas de harina en el norte, hacer tamales esponjosos y darle sabor a los caldos de todo el país. Pero llegó la moda de los aceites vegetales, promocionados como modernos y saludables, y la manteca cayó en desgracia. De pronto se volvió símbolo de atraso, de comida pesada, de arterias tapadas. En los supermercados Aurrerá y Gigante comenzaron a aparecer los aceites de maíz y de cártamo, envueltos en empaques brillantes que prometían salud y ligereza. Las abuelas de Monterrey, Guadalajara o Puebla fueron abandonando poco a poco sus botes de manteca, avergonzadas por usar algo tan tradicional. Pero la ciencia de hoy cuenta otra historia. Resulta que la manteca de cerdo tiene menos grasas trans que las margarinas industriales. Es rica en ácido oleico, el mismo que contiene el aceite de oliva, y su punto de humo es más alto, lo que la hace más estable al cocinar a altas temperaturas. Investigaciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, han reivindicado el uso moderado de grasas animales tradicionales frente a los aceites ultraprocesados. Aquellos frijoles refritos en manteca que comíamos de niños no solo sabían mejor, también eran más nobles con nuestro cuerpo de lo que creíamos. Café. El café de olla era un ritual sagrado en las casas mexicanas de antaño. Se preparaba en ollas de barro, con piloncillo, canela y clavo, llenando la casa de un aroma que despertaba hasta a los más dormilones. Pero en los 70 llegó la advertencia médica: el café sube la presión, irrita el estómago, causa nervios y hasta infartos. Las señoras comenzaron a tomar té de manzanilla o agua de Jamaica, dejando de lado esa taza humeante que acompañaba las mañanas frías. Los doctores insistían en que el café era enemigo del corazón y muchas familias lo desterraron de la alacena. En los consultorios del Seguro Social era común que los médicos recomendaran eliminarlo por completo, especialmente a los mayores. Hoy sabemos que estaban equivocados. Decenas de estudios científicos han demostrado que el café, consumido con moderación, protege contra enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes tipo 2 y hasta ciertos tipos de cáncer. Además,
está lleno de antioxidantes que combaten el envejecimiento celular. Aquel café de olla que las abuelas preparaban en la estufa de leña, mientras platicaban de la vida, no solo reconfortaba el alma, también cuidaba el cuerpo sin que nadie lo supiera. Sal de grano. En los mercados de los 70, las señoras compraban sal de grano a granel, guardada en bolsitas de papel estraza. Se usaba para todo, desde sazonar el caldo de pollo hasta preparar las carnitas del domingo. Pero pronto comenzó la guerra contra la sal. Los médicos la señalaban como la culpable de la presión alta, de los infartos, de los males del riñón. Las consultas del IMSS se repartían folletos que decían: menos sal, más vida. Las familias comenzaron a cocinar sin sabor, creyendo que así protegían su salud. El arroz, los caldos, hasta los guisados perdieron su chispa por miedo a un pellizco de sal. Pero hoy, la ciencia ha matizado el mensaje. Resulta que no toda la sal es mala. Lo que daña es el sodio escondido en productos ultraprocesados como sopas instantáneas, embutidos y frituras industriales. La sal natural, usada con medida en comida hecha en casa, no solo no es dañina, es necesaria para el equilibrio de electrolitos, la función muscular y la transmisión nerviosa. Estudios recientes sugieren que restringir demasiado la sal puede ser igual de perjudicial que excederse. Aquella sal de grano que las abuelas echaban al caldo de res, con su medida justa y su saber ancestral, resultó ser más sabia que cualquier dieta de moda. Chocolate. El chocolate espeso, preparado en metate y batido con molinillo, era una bebida casi ceremonial en muchas casas mexicanas. Se tomaba en las mañanas frías, acompañado de pan dulce recién salido del horno de la panadería del barrio. Pero en los 70, el chocolate fue señalado como enemigo de la salud. Demasiado dulce, demasiado graso, malo para los dientes, decían los nutriólogos que comenzaban a ganar espacio en la televisión. Las madres dejaron de prepararlo con la misma frecuencia, reemplazándolo por leche con cereal, supuestamente más moderna y nutritiva. El metate y el molinillo quedaron guardados en la alacena, cubiertos de polvo y nostalgia. Hoy, el cacao puro ha sido rescatado por la ciencia como un superalimento. Rico en flavonoides, antioxidantes y magnesio, el chocolate oscuro ayuda a mejorar la circulación, protege el corazón, mejora el ánimo y hasta estimula la función cerebral. La Universidad Nacional Autónoma de México ha estudiado las propiedades del cacao mexicano, confirmándolo que los pueblos prehispánicos ya sabían. Aquel chocolate de metate que tanto nos gustaba de niños no era un capricho, era medicina hecha tradición. Aguacate. El aguacate siempre fue protagonista en la mesa mexicana. Servía para acompañar los tacos, hacer guacamole, rellenar tortas o simplemente comerse con sal y limón. Pero en los años 70, cuando la obsesión por las dietas bajas en grasa llegó a México, el aguacate fue condenado. Es pura grasa, engorda, sube el colesterol, advertían doctores y revistas de salud. Las señoras comenzaron a verlo con desconfianza, sirviéndolo con culpa o eliminándolo del todo de la cocina. En los restaurantes, pedir guacamole era casi una confesión de pecado dietético. El pobre aguacate, tan nuestro, tan noble, quedó relegado al rincón de los alimentos prohibidos. Hoy, la ciencia lo celebra como uno de los alimentos más saludables del planeta. Rico en grasas monoinsaturadas, las mismas del aceite de oliva, ayuda a reducir el colesterol malo, protege el corazón, mejora la absorción de vitaminas y tiene propiedades antiinflamatorias. Investigaciones publicadas en revistas internacionales han demostrado que consumir aguacate diariamente mejora la salud cardiovascular. Aquel aguacate con sal que comíamos después de la escuela, sentados en el patio de la casa, resultó ser uno de los mejores regalos de la tierra mexicana. Leche. En las lecherías de barrio, las señoras llegaban temprano con sus jarras de peltre o aluminio para comprar leche fresca. Esa leche espesa, cremosa, todavía tibia, se usaba para hacer atole, arroz con leche,
y para acompañar el café de los adultos. Pero en los 70, cuando llegó la moda de lo light, la leche entera fue señalada como peligrosa. Demasiada grasa, malo para el corazón, mejor tomar descremada. Decían los nutriólogos que aparecían en programas como Hoy Mismo o en revistas como Kena. De pronto, la leche sin grasa se volvió sinónimo de salud moderna y la leche entera quedó marcada como cosa del pasado. Las familias comenzaron a comprar cartones de leche descremada en los supermercados, convencidas de que así cuidaban mejor a sus hijos. Hoy los estudios científicos han dado un giro. Resulta que la grasa de la leche entera no solo no es dañina, sino que ayuda a la absorción de vitaminas liposolubles como la A, D, E y K, y aporta ácidos grasos esenciales para el desarrollo cerebral en los niños. Investigaciones recientes sugieren que las personas que consumen leche entera tienen menos riesgo de obesidad y diabetes que quienes consumen descremada. Aquella leche cremosa que tomábamos de niños, todavía caliente en la jarra de la abuela, no solo sabía a infancia, también alimentaba de verdad. Chicharrón. El chicharrón crujiente, recién salido del cazo hirviendo, era un manjar de domingo en los mercados y ferias de todo México. Se vendía en puestos de lámina, acompañado de salsa verde, limón y tortillas recién hechas. Era pura felicidad frita, pura tradición. Pero cuando llegó la moda de las dietas bajas en grasa, el chicharrón fue demonizado. Es pura grasa, tapa las arterias, causa infartos. Decían con horror los nuevos nutriólogos formados en teorías importadas. Las familias dejaron de comprarlo o lo hacían a escondidas, con vergüenza, como si cometieran un crimen contra la salud. Los puestos de chicharrón comenzaron a desaparecer de algunos barrios, reemplazados por carritos de jugos naturales y ensaladas. Hoy, la ciencia ha reivindicado al chicharrón. Resulta que es una fuente concentrada de proteína, tiene 0 carbohidratos y está compuesto principalmente por grasa monoinsaturada, la misma que se alaba en el aceite de oliva. Además, estudios recientes muestran que las dietas bajas en carbohidratos y altas en grasa, como la cetogénica, pueden ser beneficiosas para la salud metabólica. Aquel chicharrón que comprábamos de niños en el mercado de la colonia, envuelto en papel de estraza, no solo era delicioso, también era alimento noble y honesto. Frijoles. Los frijoles refritos eran el alma del desayuno mexicano. Se preparaban con manteca o aceite, se machacaban hasta quedar cremosos y se servían con queso fresco rallado encima. Eran el acompañamiento perfecto para los huevos, las tortillas o simplemente para untar en un bolillo. Pero en los 70, cuando llegó la paranoia contra las grasas y los carbohidratos, los frijoles refritos fueron señalados como culpables de la obesidad. Demasiadas calorías, demasiada grasa, mejor comer solo la clara del huevo y una tostada. Aconsejaban los médicos en los consultorios del Seguro Social. Las señoras comenzaron a sentirse culpables por servir frijoles refritos a sus familias. Los frijoles de la olla, aguados y sin sabor, tomaron su lugar en muchas mesas. Hoy, la ciencia rescata a los frijoles como uno de los alimentos más completos. Ricos en fibra, proteína vegetal, hierro, magnesio y antioxidantes. Ayudan a controlar el azúcar en la sangre, mejoran la digestión y protegen contra enfermedades crónicas. La forma tradicional de cocinarlos, incluso refritos, conserva la mayoría de sus nutrientes. Aquellos frijoles refritos que comíamos de niños en el desayuno, calientes y bien sazonados, no solo llenaban la panza, también cuidaban la salud desde adentro. Pan. El pan dulce recién horneado era una tentación irresistible. Las conchas, las orejas, los cuernos, las piedras, los cocoles, salían humeantes de los hornos de las panaderías de barrio. Se compraban por docena, envueltos en papel manila, y se disfrutaban con café o chocolate. Pero cuando llegó la obsesión por las calorías y el azúcar, el pan dulce fue marcado como enemigo de la salud. Puro carbohidrato refinado, azúcar y grasa,
engorda y no nutre, decían los nuevos gurús de la nutrición. Las familias comenzaron a sustituirlo por pan tostado integral, galletas dietéticas o cereales de caja supuestamente saludables. El pan dulce quedó relegado a ocasiones especiales, con culpa de por medio. Hoy sabemos que el problema no era el pan dulce artesanal, sino los productos industriales llenos de conservadores, grasas trans y azúcares añadidos. El pan hecho en panadería tradicional, con harina, huevo, manteca y azúcar simple, no contenía los químicos que hoy abundan en los productos empaquetados. Además, estudios recientes sugieren que comer con placer, sin culpa, mejora la digestión y el bienestar emocional. Aquel pan dulce que comprábamos de niños en la panadería de Don Chuy, todavía tibio y oloroso, era un lujo sencillo que alimentaba el cuerpo y el alma. Queso. El queso fresco, hecho a mano en ranchos y lecherías locales, era parte esencial de la comida mexicana. Se desmoronaba sobre los frijoles, se metía en las quesadillas, se comía con salsa o simplemente solo con tortilla. Era suave, húmedo, con ese sabor a leche recién ordeñada. Pero en los 70, cuando comenzó la industrialización de los alimentos y las campañas de higiene extrema, el queso fresco artesanal fue señalado como peligroso. Puede tener bacterias, causa infecciones. Mejor comprar el empaquetado, advertían las autoridades sanitarias. Las familias comenzaron a desconfiar del queso del mercado, prefiriendo las versiones pasteurizadas y empaquetadas de los supermercados. El sabor y la textura nunca fueron los mismos. Hoy, aunque persisten las normas de higiene, la ciencia reconoce el valor nutricional del queso fresco tradicional. Rico en calcio, proteína de alta calidad y probióticos naturales cuando se elabora correctamente, el queso artesanal puede ser más saludable que las versiones industriales llenas de aditivos y conservadores. Aquel queso fresco que comprábamos envuelto en hoja de plátano en el mercado, todavía húmedo y sabroso, era alimento real, hecho con las manos, y el saber de generaciones. Pozole. El pozole era la estrella de las fiestas mexicanas. Se preparaba con maíz cacahuacintle, carne de puerco, chile y especias, y se servía en platos hondos acompañado de lechuga, rábanos, orégano, tostadas, chicharrón y crema. Era una fiesta completa en un solo plato. Pero en los 70, cuando la moda de contar calorías llegó a México, el pozole fue señalado como bomba calórica. Demasiada grasa del puerco, demasiadas calorías de las tostadas. Mejor comer una ensalada, decían los nutriólogos modernos. Las familias comenzaron a servir pozole sin sus acompañamientos tradicionales, o peor aún, dejaron de hacerlo. Hoy, la ciencia nutricional ha evolucionado. Se reconoce que una comida completa, como el pozole, aporta proteínas, carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales de forma balanceada, especialmente cuando se acompaña de vegetales frescos. El maíz nixtamalizado es fuente de calcio y niacina. La carne aporta proteína y hierro, y los vegetales agregan vitaminas y antioxidantes. Aquel pozole que comíamos en las fiestas de septiembre, servido en cazuelas de barro y acompañado de toda la familia, no solo era tradición, también era nutrición de verdad. Arroz. El arroz blanco era el acompañamiento perfecto de casi cualquier comida mexicana. Se preparaba con aceite, caldo de pollo, jitomate, cebolla y ajo, quedando suelto y sabroso. Era el complemento ideal para el bistec, las albóndigas, el pollo o los chiles rellenos. Pero cuando llegaron las dietas bajas en carbohidratos, el arroz blanco cayó en desgracia. Puro almidón, sube el azúcar, engorda. Mejor comer solo proteína y verdura, decían los expertos de las revistas Vanidades o Cosmopolitan. Las familias comenzaron a eliminarlo del menú diario, convencidas de que así cuidaban su salud. Hoy sabemos que el problema nunca fue el arroz en sí, sino las porciones exageradas y la falta de balance en la dieta. El arroz blanco es fuente de energía rápida, bajo en grasa,
fácil de digerir, y cuando se combina con leguminosas como los frijoles, forma una proteína completa. Estudios recientes muestran que poblaciones que consumen arroz diariamente, como las asiáticas, tienen menor índice de obesidad que las occidentales. Aquel arroz blanco que servían las abuelas, bien sazonado y en su justa medida, no era el enemigo, era parte de una alimentación completa y equilibrada. Barbacoa. La barbacoa de borrego, cocida durante horas en hoyo bajo tierra, era el platillo estrella de los domingos mexicanos. Se servía en tacos con cebolla, cilantro y salsa verde, acompañada de un consomé caliente que reconfortaba el alma. Era tradición, era fiesta, era comunidad. Pero cuando llegó la advertencia contra las carnes rojas, la SIN 900 barbacoa fue señalada como peligrosa. Grasa saturada, colesterol, riesgo de cáncer, mejor comer pollo o pescado, decían los médicos en los consultorios y programas de radio. Las familias comenzaron a espaciar las visitas al puesto de barbacoa, sintiendo culpa cada vez que disfrutaban un taco. Hoy la ciencia ha matizado el mensaje. Si bien el exceso de carnes rojas procesadas sí puede ser dañino, la carne de borrego preparada tradicionalmente, sin conservadores ni aditivos, es fuente de proteína de alta calidad, hierro, zinc y vitaminas del complejo B. Consumida ocasionalmente y acompañada de vegetales, no representa un riesgo para la salud. Aquella barbacoa que comíamos los domingos después de misa, rodeados de familia y risas, no solo alimentaba el cuerpo, también nutría el espíritu y las raíces. Tortillas. Las tortillas de maíz, hechas a mano en comal de barro, eran el centro de la alimentación mexicana. Se preparaban con maíz, nixtamalizado, molido en metate o en molino, y cada tortilla llevaba el sello de las manos que la palmearon. Eran el pan de cada día, el envoltorio de todo guiso, la base de la vida. Pero cuando llegaron las dietas de moda, las tortillas fueron atacadas. Demasiados carbohidratos, engordan, mejor comer pan integral o tortillas de nopal, decían los nutriólogos que aparecían en los programas matutinos. Las señoras comenzaron a limitar las tortillas en la mesa, sirviéndolas con culpa o sustituyéndolas por productos supuestamente más saludables. Hoy, la ciencia reconoce el valor único del maíz nixtamalizado. El proceso de cocción con cal aumenta la disponibilidad de calcio y niacina, mejora la digestión de las proteínas y libera antioxidantes. Las tortillas de maíz son libres de gluten, ricas en fibra, y tienen un índice glucémico moderado cuando se consumen en porciones adecuadas. Aquellas tortillas que hacían las abuelas en el comal, todavía calientes y olorosas, no solo eran tradición milenaria, también eran alimento perfecto para el cuerpo mexicano. Mole. El mole poblano era, y sigue siendo, la joya de la cocina mexicana. Preparado con más de 20 ingredientes, incluyendo chiles, chocolate, especias, frutos secos y semillas, se cocía durante horas hasta lograr esa consistencia espesa y ese sabor incomparable. Se servía en bodas, bautizos, fiestas patronales. Pero en los 70, cuando la guerra contra las grasas alcanzó su punto máximo, el mole fue señalado como excesivo. Demasiadas calorías, mucha grasa, solo para ocasiones especiales, advertían los médicos. Las familias comenzaron a prepararlo con menos frecuencia o a quitarle la capita de grasa que se formaba encima, creyendo que así lo hacían más saludable. Hoy sabemos que esa grasa era parte de su riqueza nutricional. El mole contiene grasas saludables provenientes de las semillas y el chocolate, antioxidantes del cacao y los chiles, y una combinación única de fitoquímicos que tienen propiedades antiinflamatorias. Estudios de la UNAM han demostrado que el mole, consumido en cantidades moderadas, aporta beneficios a la salud cardiovascular. Aquel mole que preparaban las tías para las fiestas familiares, servido con arroz y tortillas, no era solo un platillo, era medicina ancestral disfrazada de fiesta. Atole. El atole espeso, preparado con masa de maíz, piloncillo y canela,
Era el desayuno reconfortante de las mañanas frías. Se tomaba en jarros de barro, acompañado de tamales o pan dulce, llenando el estómago y el corazón. Pero cuando llegó la moda de los desayunos ligeros, el atole fue relegado. Demasiado pesado, muchas calorías, mejor un licuado o un yogurt, decían los nuevos expertos en nutrición. Las familias dejaron de prepararlo diariamente, guardando el molinillo y las ollas solo para ocasiones especiales. Hoy, la ciencia rescata el valor del atole tradicional. El maíz nixtamalizado aporta fibra, calcio y energía de liberación lenta. El piloncillo contiene minerales como hierro y calcio que el azúcar refinada no tiene. Y la canela tiene propiedades antiinflamatorias y reguladoras del azúcar. Nopal. El nopal siempre estuvo presente en la mesa mexicana, pero en los 70 era visto como comida de pobres. Muchas familias dejaron de comerlo al mudarse a la ciudad, considerándolo anticuado o poco sofisticado. Era común que los niños se avergonzaran si llevaban tacos de nopal a la escuela. Pero hoy, el nopal es reconocido mundialmente como un superalimento. Rico en fibra soluble, ayuda a controlar el azúcar en la sangre, reduce el colesterol, mejora la digestión y aporta vitaminas A, C y K, además de calcio y magnesio. Carne. La carne seca, preparada artesanalmente en estados como Oaxaca, Puebla o Yucatán, era un alimento de conservación ancestral. Se preparaba con sal y especias, se secaba al sol y duraba semanas sin refrigeración. Era práctica, sabrosa y nutritiva. Pero cuando llegó la refrigeración moderna y las campañas contra las carnes procesadas, la cecina cayó en sospecha. Mucha sal, carne vieja, mejor comer carne fresca del supermercado, decían los médicos. Las familias dejaron de comprarla en los mercados, prefiriendo las carnes empaquetadas. Hoy sabemos que la cecina artesanal, sin nitritos ni conservadores químicos, es muy diferente a los embutidos industriales. Vísceras. Los tacos de hígado, riñón, tripas, nenepil o sesos eran parte de la gastronomía popular mexicana. Se vendían en puestos callejeros, especialmente los domingos, y eran económicos y nutritivos. Pero en los 70, cuando comenzó la estigmatización de las vísceras, fueron tachadas de sucias o peligrosas. Mejor comer carne magra. Las vísceras tienen colesterol y son difíciles de digerir, advertían los nutriólogos. Los puestos de tacos de vísceras comenzaron a desaparecer de muchas colonias. Hoy, la ciencia reconoce el valor nutricional de las vísceras. Pulque. El pulque, bebida ancestral fermentada del maguey, era parte de la cultura mexicana desde tiempos prehispánicos. En las pulquerías de los barrios se vendía natural o curado de frutas y era consumido por hombres y mujeres de todas las edades. Pero con la llegada de la cerveza industrial y la estigmatización social, el pulque fue relegado. Bebida de indios, antihigiénica, causa enfermedades, decían las campañas de salud pública. Las pulquerías cerraron de a poco, y el pulque quedó casi en el olvido. Hoy la ciencia lo ha reivindicado como una bebida probiótica natural. Chocolate. El chocolate caliente, preparado con tablilla de cacao, leche entera y azúcar, era el consuelo de las tardes lluviosas. Se batía con molinillo hasta hacer espuma, y se servía acompañado de pan dulce o churros. Pero cuando llegó la guerra contra el azúcar y la grasa, el chocolate caliente fue tachado de enemigo. Engorda, causa caries, sube el azúcar, mejor tomar agua simple, advertían los doctores. Las madres dejaron de prepararlo con la misma frecuencia, sintiendo culpa cada vez que lo servían. Hoy sabemos que el cacao puro tiene beneficios impresionantes. Mejora el ánimo, estimula la producción de serotonina, protege el corazón, aporta antioxidantes y mejora la función cognitiva. La leche entera facilita la absorción de sus nutrientes. El problema nunca fue el chocolate casero, sino las versiones industriales llenas de azúcares añadidos y grasas trans. Aquel chocolate caliente que preparaban las abuelas en las tardes de invierno, espumoso y aromático, no solo reconfortaba, también nutría cuerpo y espíritu. Y así,
Uno a uno, los alimentos que nos prohibieron en nombre de la salud han regresado con la bendición de la ciencia. Mantequilla. ¿Recuerdas que te mencioné que uno te iba a sorprender? Se trata de la mantequilla que fue desterrada de las cocinas mexicanas. En los 70 y 80, cuando la margarina se vendía como el producto del futuro, la mantequilla fue señalada como veneno para las arterias. Grasa saturada, colesterol, causa infartos, decían con alarma los médicos en consultorios y programas de televisión. Las familias cambiaron sus barras de mantequilla amarilla y cremosa por margarina industrial, empaquetada en cajas de colores brillantes que prometían salud. El pan con mantequilla del desayuno fue reemplazado por pan con margarina light, y el sabor nunca volvió a ser el mismo. Hoy, la ciencia ha dado un giro radical. Resulta que la margarina, hecha con aceites vegetales hidrogenados, contiene grasas trans, las verdaderas culpables de enfermedades cardíacas. Estudios recientes publicados en revistas como The Lancet han demostrado que no existe relación directa entre el consumo moderado de mantequilla y las enfermedades del corazón. Aquella mantequilla que untaban las abuelas en bolillos recién salidos del horno, derritiéndose lentamente, no solo era deliciosa, también era alimento real, hecho de leche pura sin procesos químicos. Hoy sabemos que no había que prohibir, sino equilibrar, que no había que temer, sino conocer, que la comida de nuestras abuelas, esa que preparaban sin miedo y con amor, siempre fue más sabia que cualquier teoría importada. ¿Cuál de estos alimentos te prohibieron de niño y hoy extrañas con toda el alma? Dale me gusta si este video te hizo recordar esos sabores de la infancia. Suscríbete para seguir descubriendo la sabiduría escondida en la memoria de México.